Buenas tardes, esto es un video para procesamiento digital de señales. Mi nombre es Néstor Andrés Preciado, mi grupo es el 2990404032. En esta ocasión vamos a explicar algo relacionado con los efectos de audio que se pueden generar en un diseño a través de MATLAB y de Simulink, como se puede ver. Entonces aquí tengo ya el diseño, como ustedes pueden ver. Y vamos a iniciar corriendo el audio original aquí a través de esta línea, y vamos a apagar los, los efectos que se han diseñado, como es el delay, el trémolo, el flanger y la reverberación, que tiene aquí adicional un filtro ir pasabajas. Entonces vamos a estar escuchándolos en la medida en que voy a irlo simulando. Entonces vamos a correr esta simulación y vamos a escuchar. Vamos compilando. Entonces empezamos a escuchar el audio que fue suministrado por los tutores. Y aquí voy a demostrar que con este slide gain yo puedo aumentar o disminuir la ganancia. Y aunque sigue corriendo la simulación ahora, voy a poner activo el efecto de sonido diseñado, que es el delay, y vamos a escuchar un breve retraso, un eco sonoro. Eso. Ahora vamos a poner el mismo audio original a titilar a través del efecto trémolo. Eso, ahí estamos escuchando. Entonces suman los dos, el retraso y el efecto trémolo de la original. Se suman a través de esto y aquí atrás de este paneo hay unos filtros por los que no se escucha tan original, ¿no? Acá adicionamos el flanger o metalizado. Podríamos quitarle este y quitar este para escuchar el solo metalizado. Acá en este caso, último, es interesante porque suena con bastante retardo este sonido de reverberación. Y quitamos flanger. Entonces escuchamos que la reverberación es como una reflexión, una breve permanencia del sonido. Y vemos que estamos enviando toda la señal a través del filtro pasabajas. Podríamos ponerle acá, sumarle uno acá, suena diferente porque tiene una ganancia, y podríamos quitar el filtro pasabajas poniéndole a estos ceros. Entonces escuchamos la reverberación solamente, y del filtro pasabajas que está aquí. Acá en el panel, como pueden ver, también tenemos unos filtros pasabajas y pasaltas, que está multiplicando la señal de entrada que estamos escuchando en este momento a través la está comparando contra esta señal. Tiene una ganancia y unos filtros pasaltas y pasabajas. Esto es todo, es nuestro video para YouTube. Espero que le sirva a alguien y espero cumplir con mi tarea como lo es debido para el colaborativo que nos corresponde en la UNAT. Muchas gracias por su atención. Adiós los bendiga. Muchas gracias.